Y el rescate que Jesús hace en nuestras vidas, hermano, es muy diferente al rescate que puede hacer cualquier persona por otra persona. Eh, la historia de nuestro país, hay un sinnúmero, amén, de rescates de personas a personas, donde el que rescata termina siendo un héroe, termina siendo alguien muy peculiar, alguien con particularidades dignas de un aplauso, ¿no? Leía una historia, terremoto en México en 1985, y ese terremoto, hermano, que cayeron varios edificios, casas, una de esas casas, una mujer que estaba embarazada, amén, la casa, ella muere y su mamá eh, toma una paja de afeitar y hace una abertura y extrae al bebé. Extrae al bebé y el bebé vive, ¿no? Son cosas asombrosas, dices, ¿cómo puede ser, no? Toda esa magnitud, la mamá muere embarazada y la abuela decide, amén, ese tipo de corte y traer, ¿para qué? Pues para rescatar la vida, para rescatar individuo. Y es algo glorioso, es algo digno, es algo que a lo mejor una vez que haya crecido el niño y le platique la historia a su abuela, pueda sentirse agradecido por lo que hizo la abuela. Pero lo que Cristo Jesús hizo, hermano, es algo mucho más sorprendente que el que sea rescatado del mismo vientre de tu madre que ha muerto. Que la palabra de Dios en el libro de Primera de Pedro, y vamos a leer esta primera parte, aleluya, con la NTV, la Nueva Traducción Viviente, Primera de Pedro, capítulo 18 al 20. Usted quiere anotarlo y después verlo en Reina Valera, está bien, pero vamos a leer esta parte en la NTV, Primera de Pedro 1, del 18 al 20. Pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. Y el rescate que Él pagó no consistió simplemente en oro o plata, sino que fue la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que no tiene pecado ni mancha. Dios lo eligió como el rescate para ustedes mucho antes de que comenzara el mundo, pero ahora Él se lo ha revelado a ustedes en estos últimos días. Ayúdenme a orar. Padre, quiero darle gracias. Dios, gracias por dar un rescate de nuestras vidas a tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, aleluya, por rescatarnos a través de Jesús, el Cristo, el ungido, Dios. Oro, Señor, aleluya, para que este rescate pueda ser entendido en nuestras vidas. Podamos nosotros vivir, Señor, agradecidos, vivir con temor, vivir, Señor, aleluya, entendiendo, Padre, lo que usted ha hecho por nosotros a través de Jesús. Toda la gloria le pertenece en el nombre poderoso de su Hijo amado. Amén. Dice esta porción de la Biblia, hermano, y hace énfasis, glorifica al Padre, viendo que Dios, o sea, el Padre, dice que Él, hermano, pagó el rescate. Etimológicamente, si vamos a la raíz de la palabra rescate, eso, amén. Rescatar a alguien a través de un pago es uno de sus significados, amén. O también tiene que ver, hermano, con recuperar. Rescatar significa recuperar. Así que la palabra de Dios nos dice en esta porción, aleluya, que el Padre, aleluya, envió a su Hijo. Pero mire, esto es lo importante, para rescatarnos, dice, para salvarnos, escuche bien, de una vida vacía que heredamos. El rescate que Dios provee a través de Jesucristo, hermano, no es ese rescate que tú y yo podríamos, aleluya, pensar que hace el Señor en el sentido, aleluya, literal,
meterse entre los escombros y sacarnos, no. Él, aleluya, Jesús fue provisto por Dios, hermano, para poder atender a una vida vacía, para poder atender a una vida, aleluya, que traía, hermano, un bagaje de pecado heredado. Así que tú y yo tenemos que mirar, hermano, que cuando hablamos de rescate, aleluya, bíblicamente hablando, hablamos, aleluya, de la pronunciación de Dios a través de Jesucristo para otorgar, hermano, aleluya, un rescate a un individuo, hombre o mujer que están vacíos. En el libro de Marcos, capítulo 10, versículo 45, Marcos 10, 45. Lo que dice ahí, Marcos 10, 45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. O sea, lo que Dios planeó y nos platica Pedro en la epístola, aleluya, es lo que el mismo Señor Jesús está diciendo, aleluya, en palabras escritas por Marco, amén, él ha transcrito lo que Cristo ha dicho y dice, yo he venido no para que me sirvas, yo he venido para que mi vida sirva de tu rescate. Y es que es importante porque hoy, hermano, quiero que nosotros podamos atender a tres cosas, aleluya, donde este rescate, hermano, aleluya, se hace evidente. Nosotros tenemos que entender, amén, que lo que Jesús hizo en nuestras vidas es que Él vino a rescatarnos, hermano, pero no para sacarnos de entre los escombros, ni para abrir el vientre de nuestra madre y rescatarnos, no. Eso es bonito y es una buena historia, aleluya, en nuestro país, pero lo que Jesús ha hecho, hermano, aleluya, es algo que Él hace a nivel mundial, es algo que Él hace, hermano, genealogía tras genealogía, es lo que Cristo hace, hermano, generación tras generación también, o sea, Él es el principio y el fin, y Él ha estado ahí, aleluya, para rescatar a la humanidad desde el mismo, hermano, aleluya, paraíso. Él ha hecho todo porque los hombres, hermano, podamos ser redimidos, rescatados, retomados. La primera cosa, aleluya, de tres cosas que quiero que veamos esta noche respecto al rescate que otorga Dios a través de Jesucristo, está en el Evangelio según San Lucas, capítulo 23, el Evangelio San Lucas, capítulo 23. Entonces es importante plasmar la base de que este rescate, aleluya, fue promovido por Dios solamente a través de Jesucristo. Y es un rescate que tiene que ver, hermano, aleluya, con individuos. Y en Lucas 23, versículo 40 de la Reina Valera normal, dice esto. ¿Está ahí? Respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? El rescate, uno de los rescates que hace Dios a través de Jesucristo en nuestras vidas es que nos rescata de la condenación. Es decir, toda persona, hermano, aleluya, que va, amén, hacia el infierno es porque su vida ha estado condenada por causa de la incredulidad en Jesucristo. Las personas, hermano, que vivimos en pecado y morimos en pecado, aleluya, somos personas, hermano, como dice este hombre, aleluya, que llegamos a un punto en donde la condenación, es decir, donde se ha ejercido, hermano, de alguna manera, ese juicio final sobre nuestras acciones. Y a partir de ahí, hermano, nosotros tenemos una condenación o una condena. De tal manera, aleluya, que la palabra de Dios dice que nosotros, hermano, viviendo en esa condición, es Dios, aleluya, quien provee a Jesús para que nosotros seamos rescatados de esa condena sobre nuestras vidas. En el libro de Juan, capítulo 3, versículo 19, y es Jesús, aleluya, quien viene
Porque aquí lo que hacen estos hombres que están crucificados junto a Cristo, aleluya, están ahí crucificados con Cristo porque por la vida, dice uno de ellos en testimonio, aquí estamos por la vida que llevamos, aquí estamos nosotros justamente pagando por la vida que tuvimos. Y dice el hombre, amén, estamos en una condenación. Juan 3:19 dice, esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Es decir, lo que vemos en la cruz con estos hombres, hermano, son hombres, aleluya, que decidieron no arrepentirse de su vida, vivir, hermano, como quisieron vivir, terminar precisamente no como querían terminar, pero terminaron donde debían. ¿Por qué, hermano? Bueno, porque una vida en incredulidad, porque una vida sin Cristo como Señor, porque una vida que no viene a la luz, es una vida, hermano, que recibe condenación. Y lo que hace Pedro al explicarnos, aleluya, esta teología del rescate, es decirnos, Dios envió a su Hijo para sacarte de la condenación de tu vida, para poder rescatarte de la condenación a la cual te han llevado las decisiones. La condenación de tu incredulidad puede ser, aleluya, restaurada por Jesucristo. Juan capítulo 5, versículo 24. Es importante verlo a nivel de la palabra de Dios porque estamos hablando de rescate. Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte, ¿a qué? A vida. Es decir, hermano, cuando Dios, aleluya, pensó en enviar a su Hijo, ya estaba pensando, aleluya, en poder redimir la condena que producía el pecado en nuestras vidas. Y esa condenación, hermano, aleluya, pues es una condena, es un dictamen de Dios, aleluya, sobre el pecador. Es un dictamen que ya está escrito, hermano, para la humanidad. Todo ser humano que nace y decide vivir en la incredulidad y decide no darle su vida a Cristo, es alguien, hermano, aleluya, que por el hecho de vivir así tiene una condenación. La segunda cosa de la cual, aleluya, Cristo viene para rescatarnos, hermano, es de la muerte. El libro de Romanos, y aquí lo quiero engarzar con Juan 5, que acabamos de leer, 5:24, porque al final de esto dice, amén, que hemos pasado de la muerte a vida. Y Romanos 6:23, que es de los versículos más conocidos en el cristianismo, nos explican, hermano, aleluya, lo que Jesús ha hecho. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas el regalo o la dádiva de Dios es vida eterna. Y dice, ¿dónde? ¿En quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro. Es importante mirar estas palabras, hermano, porque cuando hablamos del rescate de la muerte, hablamos que la vida que tú y yo tenemos por causa de creer en Jesús no es algo que nos haya costado, es un regalo, es una dádiva. Y esta dádiva, hermano, aleluya, resulta en vida y vida eterna. Pero ¿para quién? Para aquellos, para las personas, hombres o mujeres, en los cuales Jesucristo es Señor. Eso es importantísimo entenderlo, porque tener una fe en Cristo, que Él sea mi Señor, no es una fe completa, no es una fe que salva, no es una fe que libra de la condenación y mucho menos de la muerte. ¿Estás aquí? Es decir, hermano, para que tú puedas discernir un poco, la diferencia entre la condena y la muerte es que en la condena, te voy a poner un ejemplo, yo o tú o cualquier persona, si estuviéramos frente a un juez, amén, y este juez dice, sabes, tú hiciste esto y esto y esto, y tú tienes condena de 50 años.
Así que por 50 años tienes que vivir de esa manera. Pero la muerte, hermano, es el final, es lo último al término de la condena. Así que cuando hablamos de que Él nos libra de la condena, nos libra de la acusación. Nos libra, hermano, aleluya, de ese acto que nos pone a nosotros, aleluya, en una situación de terminar mal. Y cuando hablamos, aleluya, de que Él, hermano, nos ha rescatado de la muerte, estamos hablando de eternidad. Estamos hablando de lo que ocurre cuando tú y yo morimos aquí en este mundo, cuando nuestra carne deja de respirar. Pero es ahí donde la obra divina del Señor Jesucristo comienza a tomar, hermano, una verdadera realidad y eternidad. Porque la vida eterna no está aquí. Vamos a morir. La vida eterna comienza a partir, hermano, de que tú y yo expiramos, aleluya, y recibimos la promesa del Señor. Y nos vino a rescatar de una muerte eterna, de una segunda muerte en el lago del fuego. En el libro, hermano, de Juan 10:10, la paga del pecado es la muerte. El término de la condena es muerte. O sea, te va a morir. Y no hablo de esta muerte física, hermano, sino de aquella que viene después de haber sido juzgados nuevamente. Apocalipsis habla de eso. Juan 10:10. ¿Está ahí? El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. A eso ha venido Cristo. El Padre, según lo que explica Pedro, envió a Cristo, hermano, para que nosotros tengamos vida y para que ésta sea abundante. No una vida solamente de levantarse por las mañanas, abrir los ojos, respirar, caminar, oír y todo ese tipo de cosas. No. Hablamos de una vida, hermano, aleluya, que es promovida por aquel que se dio en sacrificio a nosotros. Esto es Jesús. Así que cuando hablamos de rescate, no hablamos, hermano, aleluya, de que Cristo produzca un rescate financiero. La historia de México, hermano, el gobierno ha tenido que rescatar instituciones endeudadas, puestos el dinero de nosotros los mexicanos, rescatando a grandes empresarios el negocio bien. Pero Cristo no viene a otorgar ese. El rescate de Cristo, hermano, tiene que ver, aleluya, con la mente divina, tiene que ver con un corazón celestial, tiene que ver, hermano, con planes eternos. Eso es lo que tú y yo tenemos que atender, y por eso es que tú y yo tendríamos que entender la importancia de que Él sea nuestro Señor y de que creamos a sus promesas. Y la tercera cosa en la que Cristo nos rescata, uno, de una condenación, de vivir de una manera. Fuiste condenado 50 años en la cárcel, 100 años en la cárcel, 30 años, aleluya, ahí en el altiplano. Y de la muerte, una muerte eterna. Nunca te conocí. ¿Está aquí? Eso habla. Atarlo, echarlo al lago de fuego. Pero Él vino para que no pase eso sobre el creyente. Y la tercera cosa, hermano, está en Primera de Timoteo. Señor, qué bueno que Él pensó en rescatarnos de esto. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Cristo Jesús vino a rescatarnos de nosotros mismos, hermano. Cristo Jesús vino, aleluya, con un evangelio, con un adoctrinamiento, vino, hermano, aleluya, para que a través de eso nosotros, aleluya, podamos combatir
contra nuestra carne, para que nosotros, hermano, tengamos cuidado no solamente del mundo y del diablo, sino de nosotros mismos. Que nosotros podamos, hermano, escucha esto y se oye bien loco, pero es real. Que Cristo vino a rescatarme de mí. Cristo vino a rescatarte de ti, de tus razonamientos, lógicas, de nuestras formas, hermano, de querer llevar nuestra vida. Proverbios 16:25. Alguien que lo lea. Proverbios 16:25. Proverbios 16:25. Hay camino que parece derecho al hombre. Así es. Nuestros pareceres, hermano, nuestras ideas, nuestras inteligencias, nos dicen que estamos bien. Nosotros podemos percibirnos como aquel hombre orando, diciendo, no soy como aquel, no soy como el otro, no soy como este, porque yo sí hago esto, yo sí hago el otro, yo sí hago aquello. Y dice la Biblia que ese hombre, hermano, bajó, aleluya, después que el otro justificado. Su vida tardó más en ser salva, su vida tardó más en entender quién era Dios, quién era Cristo. ¿Por qué? Que muchas veces, hermano, tú y yo no queremos acudir a entender a través de la palabra que Cristo Jesús, hermano, aleluya, vino a librarnos de nosotros mismos, de que tú y yo seamos nuestros propios consejeros, de que tú y yo hagamos nuestros monólogos por la noche diciendo estoy bien, échale ganas, eres el campeón, puedes. Bueno, no está bien tener buen ánimo, no está bien, aleluya, sentirse, aleluya, en el deseo de querer y poder hacer las cosas. El problema es, hermano, que muchas veces no nos cuidamos de nosotros mismos, no nos miramos nosotros mismos como un enemigo. El mismo Pablo decía, golpeo mi carne, no la golpeo como quien golpea al aire, la pongo en servidumbre. Él sabía que tenía que cuidar de él, hermano, y él le expone a su discípulo Timoteo y le dice, cuídate de ti. No lo mandó a cuidarse del vecino, no lo mandó a cuidarse, hermano, aleluya, de las sectas, no lo mandó a cuidarse, aleluya, de otros religiosos. Le dijo, cuídate de ti mismo. Es que no importa, hermano, aleluya, cuántas personas nos rodeen de pecado. Si nosotros queremos pecar, pecaremos. Es cuidarnos de nosotros. ¿Estás aquí? Obvio sabemos que tenemos que alejarnos, que guardarnos, etcétera. Pero estamos hablando, hermano, de lo que Cristo vino a hacer. De quién vino a rescatarnos. De una condenación, de una muerte de nosotros. Porque creemos estar bien. Y al final el camino puede ser un camino de muerte. El libro de Efesios, en la Nueva Traducción Viviente, esta porción de la Biblia, y estaremos usando esta versión a partir del mes de septiembre para poder estar en la misma sintonía. El libro de Efesios, capítulo 4, versículo 22. Esto. Desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, dejen que el Espíritu te renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Y la carta a los Efesios es: deshazte de tu vida, deshazte de lo que quiere tu carne. Cuando la Biblia habla, hermano, acerca del pecado, dice, hey, si tu ojo te es ocasión, sácalo. Si tu mano te es ocasión,
córtala. Si tu pie te ocasiona, córtalo. Habla acerca, hermano, aleluya, de atender a nuestras vidas, de atender a nuestro pensamiento, de atender a nuestro corazón engañoso y perverso más que todas las cosas. Y de eso Cristo viene a rescatarnos, hermano, de una vida tan propia que Él no tiene lugar, de una vida tan personal que no tenemos por qué compartirle, de una vida tan nuestra que Él no tiene por qué ser nuestro Señor. Y si la iglesia, si el ser humano, hermano, no es rescatado de la condenación, no es rescatada de la muerte, si la iglesia no es rescatada de sí misma, el infierno es el destino de alguien que no es rescatado por Jesucristo. ¿Estás aquí? Así que tú y yo tenemos que entender, hermano, que eso que Cristo vino a hacer, hermano, tiene eternidad y es tan profundo cuando Él actúa en este sentido que la vida del individuo tiene que cambiar, hermano, por la propia naturaleza que ejerce el rescate, la recuperación de su creación para ponerla en el lugar en la que Él quiere. Esto es su reino. Esto es, hermano, en la eternidad. Esto es en la vida nueva. Que tú y yo hoy podríamos ver con claridad, hermano, que Cristo, según lo que escribe Pedro respecto de Dios, Cristo es el rescate que el Padre dio por nosotros, porque nuestras vidas vacías venían inundadas de una herencia pecaminosa. Y el único que puede, hermano, aleluya, eliminar eso es el Señor Cristo. Vámonos de pie, aleluya, esta noche, porque vamos a orar. Cuando Cristo me rescató, yo no estaba, literalmente el día que yo me arrepentí, yo no estaba pensando que me rescatara del bigotes, rescatara de este o de aquel. El rescate, según si tú lees o conoces el Salmo 50, David está rogando por su vida. David está rogando por su corazón, David está rogando por su eternidad. Devuélveme el gozo de la salvación. Espíritu, le dice, espíritu recto esté en mí, porque yo fallé, porque yo pequé, porque chalala. Es que es importante, hermano, mirar que si hoy nosotros, aleluya, no vemos si nuestra fe nos trae a la luz, a una luz, hermano, que nos evidencia, a una luz que nos rescata, a una luz, hermano, que puede producir vida donde había muerte, como cuando profetizó, aleluya, el profeta al valle de los huesos, cuando el Señor le dijo, ve y háblale, Señor, es un valle de huesos secos, háblales, porque haré que suba carne, porque haré que haya tendones, porque haré de ellos un pueblo. Comenzó a hablar, hermano, y comenzó a venir la vida sobre huesos secos. Es que el rescate provisto a través de Jesucristo tiene solamente bendición sobre nuestras vidas. No hay de parte de Jesús una condenación. Yo no he venido a condenar al mundo, dice nuestro versículo principal. Yo he venido para que sea salvo. Yo he venido para que ustedes tengan vida y la tengan en abundancia. Sí, te he rescatado para que te despojes de ti mismo, para que cuides de ti. Cierra un momento tus ojos. Necesario que nosotros podamos tener claridad de lo que Jesús ha hecho por nuestras vidas, hermano. Que si hoy somos exitosos, no tiene relevancia en el cielo. Que si hoy, hermano, aleluya, somos excelentes, amén, allá afuera en el mundo como personas, no tiene relevancia. Que si somos reconocidos por esto o por aquello, no tiene relevancia. Decía un día Benjamín, empecé a alejarme de las cosas de Dios porque quería seguir entrenando, porque mi vida era entrenar.
porque empecé a verme, aleluya, con potencial para crecer, para ir a otros torneos, porque ya estaba yo pensando en moverme a México, porque empecé a tener planes. Y se destrozó la rodilla, entrenando, haciendo lo que empezó a amar. Pero Cristo lo rescató, hermano. Cristo vino, aleluya, y quitó esa condenación. Vino Cristo y quitó esa muerte. Vino Cristo y lo salvó de él mismo. Yo recuerdo mucho su testimonio, porque a lo que él estaba dando su corazón, se terminó destrozando una rodilla. Es que muchas veces tú y yo no estamos dándonos cuenta que nuestro Dios, hermano, ha enviado a su Hijo para que tú y yo literalmente estemos bien, para que tú y yo vivamos sin condenación, para que tú y yo no recibamos, aleluya, la muerte eterna, para que tú y yo sigamos cuidando de nuestros deseos, de nuestras concupiscencias, que sigamos peleando contra nuestra carne, que sigamos queriendo, desear golpearla y ponerla en servidumbre a Cristo. Es una batalla diaria, es una lucha diaria que no se gana sola. Que Dios nos proveyó a su Hijo para que tú y yo vivamos rescatados, redimidos, recuperados de una naturaleza caída, para ser puestos en el reino del Señor Jesucristo. Así que si tú estás aquí y quisieras que Cristo Jesús actúe en rescate de tu vida, que Cristo Jesús actúe en rescate para tu eternidad, si tú dices: yo quisiera que Cristo actúe en rescate de mí mismo, no es fácil perdernos, de verdad es bien fácil, es una línea súper delgada. Pero Dios ha tenido consideración de cada uno de nosotros y dio a su Hijo perfecto para que sea el precio de nuestro rescate. Si usted quiere venir a este altar y hablar con Jesús y rogarle y decirle: Señor, rescátame, rescátame de esto, rescátame de aquello, rescátame, porque para esto apareció el Hijo del Hombre, para deshacer las obras del diablo. Si usted quiere venir al altar, si usted puede comprender que es necesario venir a la luz para ser rescatados, hermano, el altar es para usted. Es una buena noche para hablar con nuestro Dios y agradecerle que tiene cuidado de nuestras vidas. Aleluya, vamos a adorar. Gracias, Cristo, gracias.